En 1967, un pequeño grupo de trabajo en el que estaban incluidos Abraham Maslow, Anthony Sutich, Stanislav Grof, James Feldman, Mills Beach y Sonia Marquette se reunió en el Parque de Menlo, en California, con el objetivo de crear una nueva psicología, que ésta hiciera honor a todo el espectro de la experiencia humana, incluidos los diversos estados, que poco comunes de conciencia. Durante estas discusiones, Maslow y Sutich aceptaron la sugerencia de Grof y llamaron a esta nueva disciplina psicología transpersonal. Este término reemplazó a su nombre original transhumanista, o también conocido como llegando más allá del humanismo. Poco después formaron la Asociación de Psicología Transpersonal y crearon la revista de Psicología Transpersonal. Varios años más tarde, en 1975, Robert Frager fundó el Instituto de Psicología Transpersonal en Palo Alto, en California, el cual ha sido considerado por más de décadas como el más innovador en lo que va de educación, investigación y terapia transpersonal se refiere. La psicología transpersonal, también conocida como la cuarta fuerza, se centraba en las principales ideas equivocadas de la psiquiatría y la psicología establecida, con respecto a la espiritualidad y a la religión. También respondía a las importantes observaciones que se dan, de las modernas investigaciones sobre la conciencia, así como otros campos para los que el existente paradigma científico no tenía una experiencia una explicación suficiente. Michael Hammer, un antropólogo norteamericano con buenas evidencias académicas que había experimentado una iniciación chamanista durante su campo de trabajo en el Amazonas, él resumió brevemente las deficiencias de la psicología académica en el prólogo de su libro, The Way of the Shaman. Eso ocurrió en el año de 1980. Sugirió también que la comprensión de la psique en la civilización industrial es severamente parcial. En dos sentidos puede ser etnocéntrica y cognicéntrica. Podemos unir ese término, el adecuado sería pragmacéntrica. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las teorías y aportaciones dentro de la psicología transpersonal. Vamos a hablar en primer lugar de William James. Él se interesó por el estudio de la voluntad libre y llegó a dos conclusiones. La primera es que nuestras propias decisiones son creativas. Y en segundo lugar, que en ocasiones es necesario renunciar a nuestra voluntad. Él reconoció la existencia de un self espiritual más interno, algo subjetivo, dinámico, que el self material o social que es conocido. ¿Pero qué es un self? Esto viene a ser y se traduce en la psicología como sí mismo y es un constructo que se usa por diversas escuelas psicológicas según su enfoque teórico. Así también, él le interesaban los aspectos prácticos de la experiencia religiosa y la forma en que actuaba en la vida diaria. Vamos a hablar también de Carl Jung. Él hizo una aportación muy grande dentro de este campo. Y es porque por sus estudios de los mitos, de los sueños y de los diversos sistemas simbólicos, como la alquimia, el tarot, la astrología. La idea del inconsciente colectivo que él identifica con lo transpersonal, si bien no es el sentido que se le da actualmente a ese término, pues ahora se entiende lo espiritual o transpersonal como algo que se sale del marco de lo psicológico del inconsciente colectivo. Así también vamos a hablar de Roberto Assagioli. Este fue el primero en utilizar el término transpersonal en 1965. En ese sentido, actualmente aceptado. Pero fue el creador de la psicosíntesis, siguiendo la línea marcada por Jung, pero ampliando sus conceptos dentro de. Pues él diferenció el inconsciente superior o self transpersonal del inconsciente colectivo. De esta forma marcaba la diferencia entre los contenidos arcaicos y primitivos, de los cuales cuyos arquetipos del inconsciente colectivo eran prepersonales y del supraconsciente cuyos arquetipos eran transpersonales. Por último vamos a hablar de Abraham Maslow, el estado de conciencia cósmica que ha sido experimentado a lo largo de los siglos con un gran número de personas y ha recibido nombres muy diversos como Satori, Moshka, Atmabodhi, iluminación, revelación, rapto, entre otros. Aunque los términos enumerados no sean precisamente sinónimos, todos ellos coinciden en algo, y es acerca de la conciencia cósmica.
acerca del estado más elevado de la conciencia, una percepción transformada en la unión total del infinito y una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio cotidiano. El tiempo en la cual la experiencia atemporal lo conlleva con la unión eterna o limitada con toda la creación. Ahora veremos cómo funciona la terapia transpersonal. Para eso primero tenemos que saber que la psicología transpersonal es un enfoque terapéutico que apunta a que el ser humano alcance niveles óptimos de salud psicológica. Y de hecho le va a dar una importancia especial a la expansión de la conciencia. Entonces, bajo este enfoque, el terapeuta transpersonal va a diseñar o va a crear un plan de trabajo guiando al paciente en el proceso de apertura a su interior. Este plan terapéutico se divide en 3 etapas o fases y lo vamos a ver a continuación. El primero es el ego. En esta primera etapa se trata de conocer cómo funciona el propio ego, y esto se va a lograr entrenando a la persona a observar su conflicto, aprendiendo a dirigir su mirada al interior y aumentando el autoconocimiento. Esta parte es importante porque con el autoconocimiento la persona va a tomar conciencia de sus patrones mentales y emocionales que le están causando alguna inquietud o tal vez un poco de sufrimiento. Entonces la persona comienza a asumir y considerar su situación de crisis personal, que tal vez antes lo consideraba como un obstáculo, ahora lo va a ver como una oportunidad para la transformación e incluso un crecimiento personal. Pero esto se va a dar siempre y cuando la persona sea consciente de. La siguiente etapa es la reprogramación y relativización del ego. Como su mismo nombre lo dice, se trata de reprogramar el propio ego. Y en esta etapa, de manera resumida, la persona va a conocer sus diferentes partes internas y se va a disponer a crear nuevos patrones de pensamientos que le van a ayudar a ver la vida de una manera mucho más saludable. Aquí encontré una frase que se relaciona con esta fase. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Eso quiere decir que en esta etapa la persona se va a dar cuenta de que los hechos en sí son neutros, es decir, no son ni negativos ni positivos, sino que es la mente quien se encarga de darles interpretación. Entonces, cuando la persona es más consciente de su manera de funcionar, en vez de reaccionar por impulsos y conductos mecánicos como lo hacía anteriormente, la persona opta por controlar su reacción como cambiando su interpretación. En conclusión, el solo hecho de tornarse más consciente le va a dar la posibilidad a la persona de elegir e intervenir, decidiendo así qué es lo que quiere realmente para su vida. Y por último vamos a ver el camino hacia la esencia. En esta última etapa la persona va a construir un puente entre su mente pensante o ego y su realidad esencial o el nivel transpersonal. A medida que va avanzando, la persona se va a reconocer como un ser espiritual que se va a manifestar en la conciencia testigo. ¿Qué quiere decir la conciencia testigo? Es cuando la mente empieza a ser consciente de cada experiencia que vivimos y el momento presente, sin pensar en alguna incertidumbre del futuro o tal vez arrastrando ciertos remordimientos del pasado. Entonces, cuando la persona llega a este nivel, empieza a percibir todas las experiencias, incluso las adversas, como causas de aprendizaje, y de esa manera le va a llevar a despertar la conciencia. Ahora vamos a ver las técnicas de la terapia transpersonal. Hace un momento les estaba comentando sobre las etapas de esta terapia. Cada una de esas fases o esas etapas van a requerir de entrenamientos de técnicas. Ahora, cabe resaltar que estas técnicas se van a adaptar según las necesidades específicas de las circunstancias personales de cada individuo. Antes de mencionar alguna de estas técnicas, quiero comentarles que la terapia transpersonal es una forma de yoga integral. ¿Por qué? Porque va a apuntar al crecimiento en todos los niveles, es decir, al nivel físico, al nivel mental, emocional y espiritual. Ahora sí vamos a ver un poco sobre estas técnicas. Está la respiración consciente y esta va a ser la base para lograr una adecuada relajación. Se hace profunda y permite entrar en zonas de la mente y observar qué es lo que está sucediendo. La relajación. Tus beneficios se observan tanto en el plano fisiológico como en el plano psíquico y emocional. Además que va a favorecer una actitud de paz interior y un gran equilibrio. Tenemos también la sanación del niño interior.
Este ejercicio va a ayudar a superar las inseguridades endógenas, superar esas carencias afectivas, el desamparo, la necesidad de aprobación y protección. Otra técnica muy importante también es la meditación Zen. La, la constante práctica de esta va a influir de manera positiva en la salud y en el bienestar. Otra de las técnicas vendría a ser la regresión. Para llegar a la raíz del problema, de los patrones de conducta que nos traen conflicto, debemos traer a la luz todos esos hechos inconscientes que nos han estado afectando y que probablemente nos sigan afectando a la salud física, emocional. Entonces, con esta información obtenida acerca del origen de las limitaciones, de los miedos, vamos a poder actuar sobre ellos y modificarlos. Y por último, bueno, existen muchas técnicas que van a entrenar a las personas a estar enfocadas, a enfocar su atención hacia áreas cognitivas deseables. Además que existe una amplia gama de técnicas que se les va a enseñar a los clientes para que puedan seguir aplicándolas mucho más allá de la terapia. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el papel del terapeuta dentro de la terapia transpersonal. Y es que este viene a asumir el papel y el rol del cliente. ¿Para qué? Para que lleguen a crear una conciencia pura, pero a la vez compartida, para que se genere la comprensión y la empatía. Así también decirles que el terapeuta transpersonal busca sobre todo estudiar el aquí y el ahora del paciente. ¿Para qué? Para que vea cómo él se relaciona con su entorno y cuáles son sus intereses realmente. Entonces, dentro de esto, va a poder conseguir la plenitud espiritual. Para que, a través de una serie de ejercicios, el terapeuta transpersonal busque integrar emociones y estados mentales con el espacio e intereses personales que tenga el paciente. Las técnicas que se emplean sirven para potenciar su capacidad de empatizar con las personas, su compasión, el amor por los demás, las habilidades que pueda tener, entre otras. ¿Para qué? Para que se logre desarrollar la conciencia de la persona. O sea, hablamos de un nivel superior, es decir, la supraconciencia, tal y como señalan los expertos. ¿Cómo puede ayudar la psicología transpersonal? La psicología transpersonal da a los individuos la oportunidad de reconocerse y valorar su valor real. Esto hace que la terapia sea especialmente beneficiosa para aquellas personas que de algún modo están experimentando síntomas que dificultan su capacidad para apreciar y sacar el máximo provecho de las experiencias que la vida nos da y nos ofrece. Los tipos de problemas que la psicología transaccional aborda y ayuda son la ansiedad, depresión, fobias, adicciones y también cualquier tipo de condición psicológica que se considera que tiene un componente experimental, espiritual y que necesita ser entendida y abordada. Los resultados de la psicología transaccional incluyen una conexión mejor espiritual, una mayor preocupación por los demás y una intensa apreciación de la vida. Estos beneficios se extienden a áreas más específicas de crecimiento y de curación, dependiendo de la variación de las técnicas que se utilicen en esta misma. Mientras que el yoga y el trabajo corporal pueden ayudar a aliviar el estrés, mejorar el funcionamiento mental y también el equilibrio de las energías mentales, emocionales y físicas. Las prácticas, por otro lado, de respiración pueden estimular la calma e iniciar un estado alterado de conciencia o de paz. La meditación y la visualización, por otra parte, ayudan a los clientes a establecer la paz interior y finalmente la hipnoterapia y la sanación del niño interior construyen una perspectiva positiva de la vida y aparte mejoran la confianza de nosotros mismos. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es David Martínez Melgarejo. En esta oportunidad voy a hablar sobre un caso de terapia transpersonal. El caso que voy a hablar es de iniciales JG, edad 36 años, sexo masculino, nacionalidad ecuatoriana y estudios superiores. Actualmente, cuando tuvo el problema, estaba estudiando la carrera de psicología, ¿no? A este paciente se le diagnostica con un cuadro de hemiplegia debido a un trauma en cráneo encefálico debido a 2 proyectiles en el encéfalo. Este paciente era una especie de cuidador, ¿no?
y al momento de un robo sufre el disparo, ¿no?, por parte de 2 zampones, ¿no? Ahora, claro está que esto causa epilepsias postraumáticas, trastornos motores, trastornos de lenguaje, trastornos de sensibilidad y trastornos de percepción de imagen corporal, ¿no? Posteriormente, el paciente no llega a tener su rehabilitación en varios aspectos, pero de forma limitante. En cuanto a lo que trata la salud mental, vale decir que hay una recuperación neurológica de ciertas capacidades, especialmente el área física y motriz, pero pierde su sentido de vida, se percibe a sí mismo como una persona que antes tenía el dominio de su cuerpo y ahora la mitad derecha de su cuerpo no tiene que arrastrar a la izquierda. Asimismo sufre depresión, bueno, sufría mejor dicho, y también tenía ideaciones suicidas, ¿no? La percepción de esta persona antes, digamos, del incidente se mostraba como un individuo fuerte y seguro de sí mismo. Asimismo se consideraba autosuficiente, ¿no? Y percibía la muerte como algo lejano e improbable, ¿no? Cabe limitar que muchas de estas, bueno, esta experiencia que tuvo, también tuvo una experiencia cercana a la muerte, ya que estuvo aproximadamente un día antes de que lo pudieran auxiliar de forma completa, ¿no? Él manifiesta que experimentó una sensación extrasensorial, ¿no?, de su conciencia. Aparte, sentía la presencia de sus padres ya fallecidos, y aparte una sensación de paz, ¿no?, de estar rodeado de absoluta oscuridad incluso, y tener especialmente aspectos vivenciales más importantes de su vida, ¿no? Se le pasaban por su cabeza, ¿no? Cabe decir que el paciente llega a terapia, especialmente a terapia psicológica, donde se trabaja especialmente las emociones, ¿no? Descargando especialmente emociones reprimidas, ¿no? Esto que puede acarrear cosas de su pasado que lo han limitado, ¿no? Igualmente hay una transformación, tratan de ver que transformen la energía negativa en algo provechoso, como por ejemplo la ira y la frustración a la larga puede ser utilizado como, digamos, una forma para que la persona le dé el empujón hacia adelante y pueda, digamos, hacer o cumplir ciertas metas, ¿no? Asimismo, también mejorar su estado de plenitud espiritual. Esto debido al, digamos, al roce con la muerte. Siente el paciente que ha sufrido el proceso de muerte, pero también ha tenido como una especie de renacimiento espiritual, ya que el paciente mismo, como les puedo explicar, descubrió, después de todas estas experiencias, ¿no?, dolorosas, ¿no?, la virtud de la paciencia, por ejemplo, ¿no? Víctor Frank indica, ¿no?, que la libertad íntima nunca se pierde refiriéndose a la elección de la actitud, ¿no?, sino ante un conjunto de circunstancias que a veces son negativas, la misma persona, ¿no?, decide seguir el camino, en este caso, hacia adelante, ¿no? Ahora, posteriormente voy a hablar sobre ciertas actividades que se realizaron con el paciente, ¿no?, en el cual le sirvieron de ayuda y también sirven y son usadas en la terapia transpersonal. Bueno, como ya les había explicado sobre el caso JG, el de hemiplegia, en este caso por un trauma encefalocraniano debido a 2 disparos de proyectiles, ¿no? La terapia transpersonal tiene varias técnicas, las cuales ayuda a la persona espiritual, física y mentalmente, ¿no? En este caso, para el paciente, se va a hablar de 4 técnicas especiales. Una de ellas es la acupuntura. Como ya sabemos, es la medicina, ¿no?, oriental tradicional, en el cual
se aplica agujas, ¿no? En puntos energéticos llamados chakras, ¿no? Agujas en el cuerpo, ¿no? En el caso del paciente, ¿no? Esto le ayudó en su tratamiento para su recuperación psicomotriz, la disminución de la sensibilidad y la relajación, ¿no? Asimismo, se complementó con la fisioterapia, ¿no? Y sirvió como una herramienta de equilibrio entre la esfera mental y emocional. Asimismo, también se complementó con ejercicios de respiración, ¿no? Otro de ellos es la meditación Zen. Como ya sabemos, la meditación Zen ayuda a la persona a entrar a un nivel más profundo, ¿no? De sí mismo, ¿no? Permite ver las circunstancias que se presentan en la vida de forma crítica, ¿no? Y vale decir que la misma persona se puede apreciar a sí misma y a su entorno, ¿no? La respiración constante, en este caso también aplicado, permite acceder a estados más profundos de relajación, ¿no? Para el paciente, ¿no? Estos estados le permitieron entrar emocionalmente y tener conciencia de sus problemas psicosomáticos, sus problemas ligados a sus experiencias, en este caso el trauma que pasó, ¿no? E igualmente permite un desarrollo personal, sanador y también de autoconocimiento sobre sí mismo, ¿no? Otro es la danza primal. Bueno, la danza primal fue desarrollado por Daniel Taropio, ¿no? Y permite la comprensión de uno mismo, la observación interna de uno mismo, sin la lucha, ¿no? O el enfrentamiento hacia sí mismo, ¿no? Para el paciente, en este caso, le permitió la liberación de sus emociones reprimidas, ¿no? De sus experiencias dolorosas. A nivel físico podía expresarse a su manera, ¿no? Y esto permitió la comprensión en varias esferas a nivel corporal y espiritual, ¿no? Y por último también tenemos lo que es el psicografismo, ¿no? Que básicamente es una terapia más subjetiva en el cual se exterioriza el mundo interno mediante el dibujo. Cabe indicar que esto para el paciente, cuando se le aplicó el psicografismo, sus dibujos eran oscuros, amorfos, ¿no? Bueno, sin formas, ¿no? En los cuales se podía ver mucho el aspecto negativo de la persona, su ira, su angustia. Paulatinamente, estos dibujos poco a poco van cobrando un sentido, ¿no? Y mediante ello, el paciente pudo enterrar su antiguo yo. El como antes él se veía, e inconscientemente todavía pretendía ser una persona vigorosa, hábil, ¿no? Esto le permitió, digamos, enterrar aquello y también para que pueda trascender y pueda continuar con su proceso de transformación, ¿no? Bueno, vale decir que el paciente tuvo una recuperación plena a nivel de la terapia transpersonal, ¿no? Como ya había dicho inicialmente, un estudiante de psicología logró terminar su carrera, ¿no? Y claro está que debido a las experiencias, en este caso traumáticas que pasó, no se estancó, sino la misma terapia transpersonal le ayudó a observarse a sí mismo, plantearse nuevas metas, pero no solamente en el plano, digamos, mental, sino también en el plano espiritual, ¿no? Que muchas veces en muchos enfoques no es tomado en cuenta, pero claro está, juega un papel muy importante, ¿no? En la persona, ¿no? Especialmente para su autorrealización. Muchas gracias.